Ministra de la Niñez, por mi parecido, dicen que... Bueno, muy buenos días a todas las compañeras. La verdad, en primer lugar, agradecer a las compañeras del colectivo por la invitación. Me pidieron trabajar con ustedes, reflexionar con ustedes en relación al tema de la violencia contra la mujer. Y me decía María Liz, ver un poco el tema de la aplicación de la ley 1600 sobre todo. Yo pensé, y creo que menos mal que ayer pude venir a escuchar a las compañeras porque modifiqué un poco, o sea, en realidad anoche recién preparé todo el planteo, pero un poco la idea es poder unir esto que ayer se reflexionó con lo de hoy, digamos. O sea, la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos. Y en ese sentido, yo en primer lugar les traía esta poesía que seguramente ustedes la conocen, ¿verdad? De Carmen Soler, ¿sí? Penas encimadas. Y creo que, sí, acá puedes ir pasando así. Una poesía de 1913 que dice así: penas encimadas. Voy a decirlo de entrada para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida, apenas para comer. Tiene las penas del pobre y más la de ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada, es padre y madre a la vez. Nos hace recordar de él, ¿sí? Derechos ni el de la queja por ser pobre y ser mujer. Y lo repito de nuevo para el que quiera entender: son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Yo creo que esta poesía de Carmen Soler, 1924, perdón, ustedes saben, la poetisa paraguaya comunista que levantó su voz de protesta y que, es más, fue exiliada y murió en el exilio, ¿verdad? Nos introduce un poco al tema de reflexión en relación al tema de la violencia contra una mujer como una violación de derechos humanos. Y realmente esta perspectiva la tenemos que cruzar en nuestra reflexión, no solo quedarnos con la idea de que la violencia es física, psicológica, sexual, sino que también la violencia estructural está presente y que cuando se superpone la situación empeora, ¿sí? Entonces esta es un poco la invitación. Yo dividí mi presentación en 4 ejes. En primer lugar, un poco partir de una aproximación conceptual, y de hecho en ese sentido no hace falta ahondar mucho porque todas ustedes trabajan, ¿verdad?, en la temática. Solamente a modo de recordar la violencia contra la mujer y por qué decimos que la violencia contra la mujer está basada en el género, esa violencia, y es una violación de derechos humanos. 3 ejemplos de mitos y estereotipos que siguen reproduciendo la violencia contra la mujer, legitimándola, ¿verdad? Un pantallazo, o sea, solo una radiografía del marco legal de la violencia. ¿Cómo conquistas? Esto es interesante, o sea, no fueron concesiones. Todas las leyes hasta ahora conquistadas en materia de violencia han sido conquistas, y en ese sentido las organizaciones y particularmente el colectivo 25 de noviembre ha sido una de las pioneras, ¿verdad?, y que ha luchado fuertemente para conquistar estos marcos legales. Y por supuesto terminar con unos desafíos desde esta perspectiva. Empecemos. Cuando hablamos de violencia, ¿verdad?, concretamente es interesante aludir de que la violencia es toda forma de, ¿sí?, vamos a decir, amenaza, ¿sí?, omisión, que busque causar daño fundamentalmente. Ese es el tema central, ¿sí? Pueden ser amenazas, omisiones, actuaciones, pero sobre todo lo interesante es que es un mecanismo de control social, y para con las mujeres opera en este sentido. Pero no solo con las mujeres, sino que con todo aquello que es diverso. Pensemos, por ejemplo, cuando se asesina a una travesti, ¿verdad?, si alguien dice algo, se legitima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué?
porque es una expresión diversa del género, entonces igual se justifica. O cuando es violada una mujer trabajadora sexual, ¿verdad? Eso está legitimado. Y sobre todo es una expresión exacerbada de poder, ¿sí? De una persona o de un grupo de personas que pretende ejercer poder sobre, en este caso, y en particular vamos a ver por qué hacia las mujeres, ¿sí? Esto es clave. La violencia es el arma por excelencia del patriarcado. El patriarcado usa la violencia, reproduce la violencia para fundamentalmente ejercer control social, ¿sí? Esa historia de que desde que nacemos había sido, ¿cómo se llama? Estamos biológicamente determinadas por ser mujeres, tenemos que cumplir determinados roles, pero no solo eso, ocupar un lugar en la sociedad. ¿Y qué lugar? El lugar, por supuesto, subordinado, ¿verdad? El lugar que no tiene poder y que jerárquicamente depende de los varones. Eso es en síntesis cómo funciona el patriarcado, donde, por supuesto, la figura del hombre es central, ¿verdad? Y uno de los agentes que reproduce el patriarcado, pero en su máxima expresión, es la iglesia, ¿sí? Fundamentalmente la católica. Gracias por la acotación, porque hay otras iglesias. Exactamente, sí. Y fundamentalmente, la violencia como un arma por excelencia del patriarcado nos muestra de que ha sido una construcción histórica, ¿verdad? Que esta forma de discriminación, diríamos ñemboque, ¿verdad? Todos entienden guaraní. Bueno, y que después les traducimos. El ñemboque, ¿verdad? El ñemomishi, ¿sí? El sacar, ¿verdad? Todas esas formas son construcciones históricas que se basan fundamentalmente en partir de la base de que las mujeres no son sujetas de derecho. Eso que ayer Beatriz nos decía, ¿sí? Y efectivamente, pues todo sistema de dominación pues tiene una forma de legitimarse. Entonces, todas las ideas del sistema patriarcal se reproducen en la escuela, en fin. Elabora todo un esquema que permite que eso se legitime, se reproduzca en la escuela, en la comunidad, entre los amigos, etc. ¿Sí? Seguimos. ¿Cuál es la relación del género con la violencia? Y sabemos que el género como una construcción social, lo que ocurre es que esta supuesta inferioridad, ¿verdad? El ñemomishi, el YPA, ¿verdad? A las mujeres, el sacarle a las mujeres, el considerarlas de menos, se basa en una idea de que por ser mujer, cuña jaguere, cuña moigo, ¿sí? Entonces por ahí lo que nos decía ayer Blanca, creo, la servija, ¿verdad? ¿Sí? Estas ideas. Y efectivamente nos revela relaciones jerárquicas, ¿verdad? Históricamente determinadas y relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Seguimos. Y sobre todo, o sea, vive, vamos a decir, y se reproduce porque busca perpetuarse como un mecanismo de dominación, ¿sí? Con esto no significa que no hemos avanzado, pero tenemos que entender que tiene una función social, ¿sí? Y tiene una función social para expresar en cada momento qué lugar ocupamos las mujeres en la sociedad, ¿sí? ¿Cuál es el lugar que ocupamos en la sociedad? Entonces, si salimos de eso, pero no solo a las mujeres, a los hombres también. En una capacitación en Caguazú, los campesinos me decían, y por nada la idea de, pero trabajábamos roles de género, y por interés la idea, pero llego a Areco 5 mitad, Areco 7 leguas guau, a Jupira con la Shenangupe jaja, la Shera Iba Guarajache Libari, la gente dice, amo Jolina María Auxiliadora. O sea, no es solamente los roles que busca perpetuar los roles que cumplen las mujeres, sino que también lo que es políticamente correcto que los hombres cumplan. Entonces, no tienen que asumir una paternidad responsable, por ejemplo, ¿sí? Eso está legitimado socialmente. Busca preservar los mandatos de género y castigar a todos los que se debían de él, ¿sí? Entonces, el hombre que hace las cosas de la casa es un mal visto, ¿verdad? Un dominado, o es un MM.
Maestra Mena. Es su maestra. Claro, entonces cobra Estado y además hasta alguien habló ayer del etiquetamiento, ¿verdad? Hasta tiene una etiqueta, el MM. Está naturalizado, legitimado socialmente. Seguimos. Pero en realidad encontramos que la violencia basada en el género adopta diferentes formas. No es que solo podemos pensar que la violencia basada en el género se expresa en la casa. En la casa y, dice una autora, Graciela Ferreira, el hogar, un pequeño campo de concentración. Y ahí me hace acordar de este sitio tan simbólico en el que estamos, ¿verdad? Claro, porque la violencia contra la mujer está homologada a una forma de tortura. Es una forma de tortura. Y esta autora dice que el hogar es un pequeño campo de concentración, se convierte en un pequeño campo de concentración. Pero no se queda ahí, es el ámbito comunitario, ¿verdad? También es un espacio en el cual se reproduce, y no solamente eso, el ámbito comunitario y nacional también, porque la violencia estructural, ayer nos decía muy bien María Liz, que golpea de diferentes formas a hombres y mujeres. Y ya vimos cómo golpea a las mujeres la violencia estructural, la pobreza, ¿verdad? La desigualdad social. Seguimos. Antes de eso, sabemos que la violencia contra la mujer, ¿verdad?, es un fenómeno mundial y que es una de las peores formas de discriminación por motivos de género. Esto lo dijo la propia Naciones Unidas. Entonces, ya no solo nos vamos a quedar con esa idea de que es toda actuación, omisión que cause daño, sino que es toda forma de distinción, exclusión, esto que decíamos. Y nosotros que estamos en la red contra toda forma de discriminación, solemos decir esto en guaraní, toda forma de ñemomishi, ¿verdad? ¿Sí? Toda forma de YPA, de sacarle a las mujeres, no de leña, sino de sacarle a las